Pasa a ustedes, queridas familias. Estamos nuevamente en esta sesión. Mi nombre es Efraín Pérez. Y Anadelia Galeana Juárez. Nosotros somos de la Directiva Nacional de Matrimonios. Y bueno, en este tercer taller que lleva por título Disciplina Positiva, tenemos como una segunda sesión los elementos que componen la disciplina positiva como pilares fundamentales para la transformación en la educación de nuestros hijos. Y quiero decirles que esto no nada más aplica para la edad de niños infantes o adolescentes o incluso jóvenes, sino también para cada uno de nosotros los adultos. Esperamos que esta serie sea de bendición para su vida, pero sobre todo que usted pueda aplicar las estrategias y los tips que aquí se están dando para que pueda usted realmente hacer una familia funcional como la que Dios quiere. Que Dios les bendiga. Estamos ahora en la sesión número 2 de este taller que consta de los elementos que forman la disciplina positiva. Vamos a tratar en este taller específicamente cuál es la estructura que tiene todo lo que se refiere a la disciplina positiva. Recordemos que en la parte anterior, en la sesión anterior, vimos lo que era disciplina positiva y lo reducíamos al siguiente concepto. Disciplina positiva es educar bonito, es educar de una forma diferente, evitando el maltrato psicológico, físico, emocional y evitando sobre todo la violencia que puede estarse viviendo en estos tiempos de crisis, en este tiempo de confinamiento en el aula. Y queremos darles en este periodo que ustedes se encuentran en casa, poder ustedes revisar toda esta parte y tratar de evitarlo, poniendo los tips que aquí les vamos a dar. Lo primero que vamos a analizar es la disciplina positiva desde su contexto elemental. ¿Qué cosa es la disciplina positiva? Y dice que la disciplina positiva tiene como característica fundamental de no usar la violencia. Como bien decía mi esposa hace un momento, simplemente evitar lastimar, evitar herir, evitar en todo momento afectar a nuestros hijos al momento de buscar la formación que debemos darle. Otro de los enfoques, que tenemos que abordar es trabajar acerca de cuáles serían las soluciones que tenemos que lograr con ellos, trazar las metas y obtener resultados. Y obviamente, si la disciplina no es violencia, entonces, ¿qué sí sería? Pues es paciencia. ¿Y paciencia de quién? De quien es el adulto. Si eres tú el que está formando, el que está educando, tu mamá que estás ahí en casa y nos estás escuchando, tu papá que está siguiendo esta transmisión, el adulto, la adulta eres tú. Por lo tanto, si no hay violencia tiene que haber paciencia, pero la paciencia la va a haber de parte de quién? Del que quiere formar, del que quiere transformar la vida de su hijo. Algo que debemos que tener muy presente al momento de hablar de disciplina positiva es saber con quién estamos tratando. Esto significa que si nuestro hijo tiene una edad infantil, si es un bebé, si es un adolescente, si es un joven, si es un adulto incluso ya casado, sigue siendo nuestro hijo y como tal tenemos la oportunidad de educarle, pero teniendo como punto de referencia formal en qué etapa de la vida está nuestro hijo. Por ejemplo, un niño pequeño, de pronto puedes o darle una nalgadita o puedes jalarle la oreja o le puedes decir, vente, vamos a hablar y te bajas al nivel y lo platicas con él. Un bebé normalmente si tiene alguna situación es de alguna necesidad, vas y se la sustentas y con eso él va a estar tranquilo. Con un adolescente, pues ya no creo que funcione tanto la jalada de oreja. Ahí ya tienes que empezar a conversar, a tener un vínculo de comunicación. ¿Para qué? Para hacerle ver en qué está mal y poder hacer la transformación de lo que él está pensando en ese momento. Con un joven, ¿qué tendrías que hacer? Pues ahí viene una etapa de negociación en la que le pones los pros, los contras y le llegas a hacer ver con argumentos por qué tiene que ser transformado. Pero te preguntarás, ¿y si mi hijo ya se casó y está haciendo las cosas mal en su matrimonio? ¿Puedo intervenir? Obvio, ya no puedes intervenir ni con la jalada de oreja, ni puedes intervenir con la negociación, ni puedes intervenir
solamente puedes intervenir dándole una propuesta, una alternativa de solución que le va a permitir a él llegar a solucionar su problema. A una persona adulta solamente se le hace eso, se le acercan las soluciones, se le acercan las herramientas para que él se pueda hacer responsable de sus actos y pueda tener una solución. La disciplina positiva entonces proporciona una base de referencia a los padres. Es un sistema de principios que pueden aplicarse en una amplia gama de situaciones. Por eso es importante reconocer en qué etapa, en qué edad está tu hijo. Nosotros queremos transmitir una serie de principios, de ordenanzas, de enseñanzas, pero tenemos que hacerlo, como bien establecía mi esposa, acorde a su edad. Recordemos que esta estructura tiene como objetivo orientarte a ti papá, a ti mamá, para poder hacer mejor la labor que tienes que hacer como padre. Pero al mismo tiempo tiene también como objetivo hacer que tu hijo se sienta bien dentro del regazo familiar. Ahora, no tenemos que esperar hasta que haya una situación grave en la vida de nuestros hijos, una situación de un problema grande para poder intervenir. Esto se gesta desde el núcleo de nuestro hogar y obviamente desde los menores detalles que puedas considerar en el día a día al convivir con tu hijo. Entonces, todos estos principios tienen una aplicación constante y enfocada a cada etapa de la vida de tu hijo. La disciplina positiva tiene que reunir en términos generales lo siguiente. Tenemos que considerar qué es lo que sabemos sobre el desarrollo de los niños. Obviamente buscando que sea el desarrollo apropiado, el desarrollo sano. Y obviamente actualmente encontramos una gama de información, una serie de referencias en donde nosotros podemos apoyarnos como padres si es que desconocemos cuál es la situación que están viviendo nuestros hijos en la edad que tienen actualmente. Tendríamos también que revisar cuál es nuestra verdadera función como padre y como madre. Veamos que ese concepto lo hemos dejado bastante corto. Muchas veces hemos dejado el concepto de padre como aquel que tiene que llevar el dinero a la casa, como una bolsa, como un banco al cual el hijo puede acudir cuando tenga alguna necesidad. Hemos dejado la función de la madre como aquella que limpia, que ordena, que da de comer. Pero no, la función y el rol de padre y madre va mucho más allá de lo que nosotros hemos determinado como ello. Queremos considerar también en este aspecto que nosotros tenemos que ser muy objetivos. Tenemos que estar analizando la vida de nuestros hijos. Se dice que quién es mejor que nosotros como padres conocemos a nuestros hijos. Pero ¿cómo logramos eso? Observando cuál es su comportamiento, quiénes son sus amistades, conociendo qué actividades desarrolla. Y eso nos lleva a ser investigadores acerca de nuestros hijos, conocerlos lo más profundo posible para poder saber en qué momento vamos a poder apoyarles y hacerlo de la mejor manera. Y en ese proceso de investigación realmente tenemos una labor titánica, porque desde aceptar que tu hijo lleve a sus amigos a casa para que tú te des cuenta con qué tipo de gente se está juntando, conocer a lo mejor a los padres de esos chicos, ¿verdad?, que con los que tu hijo está saliendo. Quisiéramos realmente que nuestros hijos solamente se relacionaran con gente de la iglesia, pero desafortunadamente esa no es la realidad. Nuestros hijos, el problema que tenemos es que muchas veces los queremos conservar en una esfera, pero ellos tienen que salir allá afuera. Y cuando van allá afuera es cuando ellos se enfrentan a las verdaderas dificultades. Esa píldora, ¿verdad? Como solemos decir, que le doramos todo el tiempo, se dan cuenta que allá afuera las cosas no son así. Entonces tenemos que trabajar en la realidad de nuestros hijos, ya sea en cualquiera. Quiero decirles que esto que les estamos diciendo funciona para cualquiera de las edades. Necesitamos en ese proceso de investigación analizar el entorno bajo el cual se mueve. ¿Por qué se está dando un comportamiento de esta o de esta otra manera? Y actualmente tenemos también que ser muy sabios porque estamos considerando que en la actualidad ya tienen una gama de derechos establecidos por la ley. Actualmente ellos reconocen sus derechos. Pero como decía al principio, tenemos que también hacerles ver cuáles son las obligaciones adquiridas desde el momento de ser parte de nuestra familia. Y bueno, pueden ver ustedes esa lámina donde creemos que funciona.
Si tú le gritas a un chico, si es en la edad infantil, lo vas a asustar. Si es en la edad adolescente, tienen un canal que automáticamente lo bloquean y casi te dicen, pues habla lo que quieras, no te hago caso. Si es en la juventud y no lo trabajaste desde la adolescencia, se te hace rebelde y ahí se queda. Si ya llegó a la edad adulta, te dice, no te metas en mi vida, porque ahora es mi vida y ellos se sienten dueños de. Si es en cualquiera de esos casos, la educación que no es positiva es violenta. Y si es violenta, puede ser verbal, o puede ser física, o puede ser psicológica. Y las tres destruyen y marcan al ser humano. Nosotros, si queremos buscar una definición acerca de lo que es la disciplina positiva, podemos empezar diciendo con claridad qué cosa no es la disciplina positiva. Y en este aspecto, la disciplina positiva no es ser padres permisivos o madres permisivas. Recuerden que nuestros hijos son muy inteligentes y se dan cuenta. Si no pueden convencer al papá, van con mamá y los convencen. Si eso sucede así, estamos buscando que nuestros hijos no sean lo que esperamos. Por naturaleza, el ser humano siempre va a buscar, ¿qué? La conveniencia, o como comúnmente decimos, lo más blandito. Por lo tanto, si ellos ven que uno de los dos está siendo permisivo, se va a ir con él. Y entonces se atreve a decir todavía, mi mamá me quiere más porque ella me permite esto. Mi papá no me quiere porque me lo prohíbe. Entonces, de ahí es que viene la importancia de esta serie de talleres. Por eso es que hemos nosotros trabajado todas estas lecciones que hemos estado impartiendo y que deseamos de corazón usted las pueda analizar desde el principio, desde la primera hasta la última, porque llevan una secuencia. Es importante que papá y mamá se pongan de acuerdo. Cuando papá y mamá no se ponen de acuerdo, hagan de cuenta que estamos dejando, ¿qué? Un vacío, un escenario en el desacuerdo. Y en ese escenario de desacuerdo va a entrar el hijo y él va a tomar la autoridad que ni tú ni ella han tenido la capacidad de desarrollar. Cuando eso sucede en nuestra vida matrimonial como pareja, nuestros hijos son tan inteligentes que ocupan ese espacio, como bien decía, para poder ocupar esa toma de decisiones que nosotros, por alguna razón, no estamos haciendo. Y eso provoca o promueve en ellos el hecho de que no ponemos reglas o no ponemos consideraciones en ellos y ellos pueden hacer lo que decidan. Estamos dejando con ello que nuestros hijos hagan lo que ellos quieran. Y esto obviamente es como consecuencia de no poder llegar a un acuerdo primeramente nosotros como adultos, como padres, y eso no nos permitirá a nosotros en ningún momento establecer las reglas, establecer los límites y definir cuáles son las expectativas que nosotros deseamos trazar para el desarrollo de nuestros hijos. Papá, mamá, que nos quede claro, papá y mamá eres tú. Dios les va a preguntar ¿a quién? A ustedes por la formación de ese hijo, de esos hijos, los que hayas tenido. Y la función que tiene papá y mamá es dar amor, pero también poner límites. Si tú no eres capaz de poner límites, el hijo lo va a rebasar. Y tenemos casos de hijos que golpean a sus padres, hijos que maltratan a su madre. Y nosotros no queremos eso. Nosotros, ¿qué es lo que estamos buscando? Que podamos poner límites con amor. Hasta aquí puedes llegar, hasta aquí no. Me impresiona mucho cuando de pronto dicen, es que pues ni modos, tiene 14 años el chamaco, fue su decisión. No es cierto. Ustedes pueden buscar libros o pueden revisar cómo se desarrolla el cerebro y se van a dar cuenta que a los 14 años el cerebro no está totalmente desarrollado. Y como no está totalmente desarrollado, nuestros hijos toman malas decisiones. De ahí que tenemos chicos que se van a las drogas, al alcohol o a la pornografía, a cualquier tipo de vicio. ¿Por qué? Porque no lo supimos conducir. Si el adulto o la adulta eres tú, por lo tanto, ¿por qué le das la autoridad que él tome decisiones? No. Si un hijo todavía no tiene la capacidad, y eso te lo van mostrando cuando tú los vas observando, si un hijo no tiene la capacidad de decidir, no se la des. La disciplina positiva, por lo tanto, no es algo que nosotros podamos hacer de manera breve. En este caso, muchos optamos por solamente corregir
de manera rápida, darle una palmada, castigarlo en el momento. Y eso para nosotros no es disciplina positiva. La disciplina positiva es constante. ¿Cuándo dejarás de educar? Me voy a dirigir a las mamás. ¿Cuándo crees que dejarás de formar a tu hijo? Te voy a decir cuándo. Cuando tu hijo te deje de dar problemas, cuando tu hijo te deje de preocupar. Entonces es cuando tendrás que dejar de ejercer disciplina positiva sobre él. Así tenga 40, 50 años, si todavía no te ha mostrado que tiene la capacidad total de manejarse por esta vida, tendrás que seguir ahí estorbando. Si nosotros queremos tener hijos felices, hijos que puedan salir a la vida con fundamentos, tenemos que aprender a educar bonito y eso se logra con la disciplina positiva. ¿Qué cosa sí es la disciplina positiva? La disciplina positiva, entonces, la podemos concebir como el hecho de poder encontrar soluciones a largo plazo que desarrollen la autodisciplina en nuestros hijos. ¿Cómo se da esta autodisciplina? Pensemos rápidamente. Tú quieres tener un hijo responsable. Ese es tu sueño. Yo quiero que mi hijo sea bien responsable. ¿Cuándo tendrás que empezar a trabajar con él si tú estás imaginando y soñando con un hijo responsable? Pues desde que tiene 2 añitos, 1 añito, se sienta, juega y le enseñas a recoger sus juguetes y a indicarle que hay un lugar en la casa donde él puede depositar sus juguetes. ¿Cuándo se trabaja la responsabilidad? Cuando el niño comió un caramelo y tiró allí el empaque del caramelo. Y tú vas, lo agarras de la manita y lo llevas y le dices, recoge ese empaque porque estás contaminando y tú eres un mayordomo de la creación de nuestro Dios. ¿Cuándo puedes hacerlo responsable? Cuando lo mandes al mandado y de pronto regresa, tú sabes que le dieron cambio y no le dices nada, pero lo llamas, a ver, mi hijo, te dieron cambio. Esto es sano. Tú empezarás a ser una persona honesta, así sea 1 peso, 50 centavos que te hayan sobrado, me los tienes que regresar, porque eso habla de tu honestidad. Entonces estamos trabajando, vean, pequeños objetivos para que cuando ese hijo que ahora tiene 1 año, cuando llegue a tener 25, sea una persona responsable, en la cual le aplaudan en la empresa para la que trabajan, en la cual el pastor de tu iglesia pueda confiar en él y lo ponga a dirigir, pero sabe que va a llegar a la hora, sabe que va a llegar con un programa preparado, sabe que no le va a tener que estar hablando por teléfono para que vaya a cumplir un rol cuando que se lo dio desde antes. Cuando tu nuera te diga, gracias porque me dio como esposo un hijo responsable, pero ¿desde cuándo lo enseñaste? Desde pequeño. ¿Y de qué forma? Constantemente, constantemente. La responsabilidad no es un hábito, cualquiera de los hábitos que yo les pueda mencionar, llámese solidaridad, llámese justicia, llámese responsabilidad, no se aprenden de la noche a la mañana ni una sola vez, es de manera constante. Entonces, en el momento que nosotros como padres queramos educar con una disciplina positiva, tenemos que ser muy claros al hablar con ellos, que nosotros podamos transmitirle de manera muy clara cuáles son nuestras expectativas, cuáles son las reglas en casa, cuáles son los límites que tienen como hijos desde el hecho de que viven en nuestro hogar y que son nuestros hijos, son nuestros tesoros. Otro de los aspectos que tenemos que cuidar es el hecho de construir una relación mutuamente de respeto. Muy comúnmente se escucha actualmente que somos amigos de nuestros hijos. Eso rebasa la expectativa del respeto y eso genera un conflicto que muy seguramente no tenemos la capacidad de controlar. Que quede claro, papá, que quede claro, mamá. Tú no eres amiga de tu hija. Tu papá no eres amigo de tu hijo. Tú eres papá y tú eres mamá. Nos podemos llevar muy bien. Requiero que me des mucha confianza. Actualmente en estas generaciones los papás, con tal de ganarse la confianza de los hijos, están queriendo hacer cosas, todo lo que al hijo le place. Y si al hijo le place tratarte de camarada, pues así te la vas a llevar. No, el papá es papá, la mamá es mamá y todos tenemos que movernos en un vínculo de respeto, teniendo muy claro los roles a los que pertenecen cada uno. Entonces, el educar bonito, el educar con disciplina positiva es un trabajo constante
y a largo plazo. Enseñarles habilidades que les serán útiles para toda su vida. Muchas veces seguramente podemos darnos cuenta que ya no están con nosotros, pero si nosotros tuvimos la oportunidad de educarles con valores, con elementos, con herramientas que les sirven actualmente, podemos sentirnos orgullosos. Y ahorita tenemos una gran oportunidad. Miren, ¿cuántas veces nos hemos quejado que nos faltaba tiempo? Es que yo trabajo y no tengo tiempo. Ahorita estamos en el escenario perfecto, papá y mamá. ¿Para qué? Para aprovechar el tiempo. Mamá, si tu talento es desarrollarte en la cocina, enséñale a tu hija a cocinar. Si tú eres buena para planchar, enséñale a tu hija a planchar de manera perfecta. Si tú eres buena para limpiar, para cultivar las plantas, enséñaselo. Papá, ¿en qué eres bueno? Enséñaselo a tu hijo. Ahorita tenemos el tiempo, el espacio, el escenario y los elementos necesarios para poder nosotros enseñar esas habilidades que le van a ser útiles a la vida, de tal manera que los afilemos tan bien, que si mañana nosotros somos llamados a cuentas, nuestros hijos sean realmente competentes. Y lo único que estamos logrando con ello es poder potenciarlos, poder llenarlos de herramientas que les ayuden a la vida, que puedan tener más adelante. Hoy nosotros tenemos que apoyarnos en nuestra pareja, que para que juntos podamos enseñarlos. Es una palabra que acaba de usar mi esposa, porque es precisamente lo que tenemos que hacer ahora, enseñarles a vivir de una manera plena, con los elementos, con las herramientas que nosotros podamos transmitirle. Enseñarles la cortesía, enseñarles tal vez la no violencia, enseñarles lo que es la empatía y poder obviamente ponerla en práctica en todo tiempo. Cuando llegamos a visitar a la familia, son los primeros que están pendientes de ver cómo se comporta tu hijo. Tu hijo saluda al llegar, se despide amablemente. Yo no sé cuántas cosas puedes estar careciendo actualmente en la vida de tus hijos. ¿Por qué? Porque a lo mejor todavía no ha sido el momento de educarles, de formarles en esos principios. Nosotros tenemos que hacerles ver que deben vivir bajo un amor propio, que deben de cuidarse, que deben de protegerse entre ellos si son más de un hijo el que tenemos. Y obviamente respetando los derechos humanos, respetando a nuestro prójimo. Esas son las enseñanzas que nosotros podemos hacer a la par de todo lo que mencionaba mi esposa como ejemplos de lo que tenemos oportunidad hoy en este tiempo de confinamiento para ofrecerle a nuestros hijos. Y quiero decirles que, bueno, en las redes hay cosas también muy buenas. Anda por ahí circulando un decálogo de reglas de urbanidad y buenos modales. Tú lo puedes descargar y puedes trabajarlo con tus hijos. Llegó, salude, se va, despidas. Ocupó algo, póngalo otra vez en su lugar. Destapó algo, vuélvalo a tapar. No sabe cómo funciona, no lo toque. Y así sucesivamente. Digo, yo me las conozco porque las trabajo, ¿verdad? Y las pegas ahí. Tienes reglas espirituales, ¿cuáles? Los 10 mandamientos. Imprímelas, pégalas o pon a tu hijito, a tu hija, si todavía son pequeños, a escribirlas. Y de tal manera que se las puedas estar recordando, las puedas estar recordando. Si ya eres mamá, si eres abuela, si eres suegra, tienes que estarlas recordando de tal manera que ellos realmente se hagan hábiles en cada una de esas situaciones. Muy seguramente muchos de ustedes que nos están viendo lo han puesto en práctica también y han visto los frutos que ello trae para nuestra vida. La palabra de Dios es muy sabia y podemos apoyarnos en todo momento en ella. Nosotros tenemos que reconocer cuál es la ventaja, cuál es la virtud de poder poner una educación bonita con una disciplina positiva. Y el ser padres y madres no es un destino. Es que ese destino me tocó y me tocaron estos hijos. Es un viaje y un viaje se construye, queridos hermanos, queridas hermanas. Comencemos pensando en las herramientas que necesitamos para que ese viaje sea de éxito. La disciplina positiva es un enfoque de crianza hacia los hijos, hacia las hijas. Hagamos de este viaje maravilloso. Anteriormente a lo mejor no había tanta información respecto a ese y castigábamos golpeando porque así nos educaron a nosotros, pero actualmente no tenemos excusas. Lo que nosotros tenemos que prever, lo que tenemos que cuidar es siempre que nuestra educación o la educación que nosotros vayamos transmitiendo a nuestros hijos
sea de una manera apropiada, que esté fundamentada en la palabra de Dios. La disciplina positiva en todo momento es una manera de pensar. Y eso se lo podemos transmitir nosotros a nuestros hijos. ¿Con qué? Con todos esos hábitos, con esos valores que nosotros tenemos que transmitirles, pero siempre haciéndolo con amor. Los pilares de la disciplina positiva existen varios, pero se basa en 4 principios de la crianza eficaz y lo debemos de centrar en identificar los objetivos a largo plazo. Tus hijos son barro en tus manos. Tus hijos son un proyecto de vida. ¿A dónde los quieres llevar? ¿Qué quieres lograr hacia ellos? Y en esa medida empezar a acercarle pequeños objetivos que lo lleven a hacer lo que tú quieres que sea. Entregar calidez. Saben que la palabra hogar viene de hoguera y la hoguera tiene que ver con juntar leños y generar calor. Afuera, todo el mundo, toda la gente anda desordenada. Con esta situación, todos están viviendo un estrés y una ansiedad tremenda. ¿Cómo se sienten tus hijos cuando llegan a casa? ¿Se sienten realmente en un hogar? ¿Se sienten realmente plenos? Tú mismo, ustedes, ¿cómo nos sentimos como familia cuando llegamos a casa después de un día largo, ajetreado de escuela, de trabajo? Llegamos y encontramos ese calor que necesitamos. Proporcionar estructuras. ¿Cómo proporcionamos estructura? No podemos ir por la vida y agarrando lo primero que se nos atraviesa para educar. No, la educación se da a partir de principios y los principios están en la palabra de Dios. Hemos ya en la anterior sesión mencionado algunos textos bíblicos y ahorita mismo mencionamos algunos otros. Mencionaremos algunos otros al concluir esta sesión. Quiero decirles que hay estructura en la palabra de Dios y esa es la estructura que debemos llevar nosotros a lo que es la disciplina positiva. Comprender cómo piensan y sienten. No olvides que son tus semejantes. No olvides que si bien son tus hijos, tú les das el sustento, tú les alimentas, tú les has dado una casa y viviste y trabajaste para ellos, también son tu prójimo. Y si son tu prójimo, lo menos que esperan es entenderse, dejarse entender por ti, sabiendo que tú los escuchas, sabiendo que tú los conoces y sabiendo que tú sabes cómo sienten. Y al final, solucionar conflictos. En educación, en la medida en que vamos avanzando en esta disciplina, aún sea disciplina positiva, caemos como en pequeños baches que nos han ocasionado conflictos. Empiezan a hacer una especie, yo la llamo como de acordeón. Cuando son pequeños están así pegaditos a ti. Cuando son niños, un poquito más. Cuando son adolescentes se van alejando. Cuando son jóvenes y al final de cuentas la situación llega a estar así. Tú acá y tu hijo acá. Bueno, hagamos el efecto acordeón. Cuando solucionemos conflicto, atraigámoslos y otra vez volvamos a juntarnos. Viene la separación y otra vez viene esa atracción. ¿Hasta qué? Hasta que logremos realmente hacerles entender que les estamos ayudando a solucionar conflictos en este caminar positivo. Si bien estos son los principios que nosotros hemos extraído, ¿verdad?, de un trabajo de análisis en todo este proceso, nosotros quisimos trazarlos en esta sesión como los pilares de la disciplina positiva. Y cuando hablamos de los pilares, queremos hablar también de lo que es la jerarquía que ocupan cada uno de estos aspectos que mi esposa atinadamente ha comentado. ¿Cuál es esa estructura? Pues es la que a continuación vamos a comentar. Tenemos en este caminar de la disciplina siempre vamos a tener este proceso. Solucionar problemas, comprender cómo piensan y sienten quien nos está ocasionando el problema, que en este caso pueden ser nuestros hijos, dar calidez, dar estructura, identificar metas a largo plazo. ¿Cómo yo le puedo ayudar a alcanzar sus metas? Porque al final de cuentas la familia está para eso. Si tú eres una familia que disminuye en vez de potenciar, yo creo que es momento de retomar varios principios que hemos dado acá para poder hacer realmente una familia funcional. Está lleno y plagado el mundo, las estadísticas elevadas de familias disfuncionales. Y no queremos eso. Dios ahora nos está enseñando a trabajar nosotros, a que nosotros trabajemos lo que es una estructura que nos lleve a ¿qué? A alcanzar a ser esas familias funcionales. Antes de concluir con esta sesión, queremos compartir nuevamente estas palabras que están extraídas directamente de lo que es la palabra de Dios, la Biblia. Y queremos compartir con ustedes el proverbio
capítulo 24, verso 3 y verso 4. Vean cómo dice, con sabiduría se edificará la casa y con prudencia se afirmará y con ciencia se llenarán las cámaras de todo bien preciado y agradable. ¿De qué quieres llenar tu casa? ¿Cómo quieres edificar tu casa? Y aquí la palabra es bien clara, dice, con sabiduría, ¿verdad? Y la palabra nos sigue instruyendo. Yo quiero compartir con ustedes, para terminar, este proverbio, que es el proverbio 29 en su verso 17, que dice de la siguiente manera: disciplina a tu hijo y te traerá tranquilidad, te dará muchas satisfacciones. Si estamos haciendo esta labor, hermanos, sintámonos satisfechos. La disciplina, hermanos, nos va a dar descanso. El poner límites nos va a dar descanso. Bastante tenemos con toda la situación que se está viviendo en nuestro entorno. La situación laboral, la situación financiera, la situación de inseguridad, todo lo que nos está agobiando. Y todavía no hemos hecho bien nuestro trabajo. Si nosotros hacemos una buena inversión en disciplina positiva, quiero decirles que tendremos descanso, como bien lo dice este proverbio. Deseamos en el Señor que usted disfrute de toda esta serie, que usted pueda apropiarse de todas estas estrategias que aquí hemos dado a la luz de la palabra, a la luz de las Sagradas Escrituras, pero sobre todo que haga usted una familia funcional por la cual Dios le va a preguntar. Que Dios les bendiga.